8 de la mañana, 15 minutos. Seguimos como todos los días en De Buena Fuente para Capital y alrededores por la 93.5 de su dial FM Atlántida. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios. En Aguaray, en FM Mágica, 104.5 de su dial. Y en Coronel Moldes, en FM Misoles, 100.9 de su dial. En duples con televisión, la señal 2 de aire, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, usted nos puede seguir viendo o escuchando a la hora que quiera. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros entrevistados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Ahí estamos viendo la página web elexpresodesalta.com.ar y ahí tenemos la entrevista de Juan Guanuco, excombatientes de Malvinas, que estuvo el día miércoles con nosotros. Y si usted dice, a mí lo que me interesa es la columna del abogado laboralista, el doctor Pedro Humberto Burgos, usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo hace? Busca YouTube en su computadora o en su teléfono, busca el canal Marcela Jesús y allí están colgadas todas las entrevistas del programa. Ahí vemos, por ejemplo, la de Paola Vilca, la de Juan Guanuco. Parte de la entrevista fue mencionada por el vicegobernador de la provincia, Antonio Maroco, cuando habló de las Malvinas, al ex concejal Alberto Salín, entre otros. Usted nos puede ver, leer y escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Pero lo más importante es lo que a usted le pasa en su ciudad, en su barrio o en su pueblo, las cosas que nos cuentan o lo que usted opina. ¿A dónde y de qué manera? Simplemente enviando mensaje de WhatsApp o mensaje de texto al 3874 14 7505 o bien al 3874 40 45 87. Allí son los números para que usted te envíe mensajes escritos. Solamente también recibimos fotos, audios o videos. O bien llame al número fijo 427 12 57. Esas son nuestras vías de comunicación. Y ahora presentamos la columna del abogado laboralista Humberto Pedro Burgos. Ahora, en De Buena Fuente, la columna jurídica laboral a cargo del doctor Humberto Pedro Burgos. Accidentes de trabajo, ART, enfermedades profesionales. Teléfono 3874-089-671. Correo electrónico humbertopedroburgos@gmail.com. De hoy es protección de la salud en el trabajo, violencia laboral. Le damos los buenos días al doctor Pedro Humberto Burgos. ¿Cómo está usted, doctor? Buen día. Buen día, Marcela. Buenos días a toda la audiencia del equipo de trabajo. Le contemos a la audiencia primero, ¿qué es la violencia laboral? Bueno, mira, este es uno de los flagelos más complicados, más graves que existe en el mundo del trabajo y en general en la sociedad, ¿no? Pero específicamente en el mundo del trabajo se refiere a cualquier acción que despliegue compañero de trabajo, un empleador, incluso los compañeros
hacia un empleado superior, digamos, en tareas respecto de ellos, que implique de alguna manera generar un daño, ya sea físico o psicológico. Y en esto es importante remarcar que se puede generar el daño como algunas veces no se genera el daño. En ambos casos también va a ser violencia laboral, tanto una acción concreta como la omisión de alguna tarea. Por ejemplo, yo puedo gritar, puedo ejercer violencia física a través de manifestaciones verbales, o como también no hacer nada de eso y no darle tareas al trabajador, también implica una posibilidad de violencia laboral, lo que se llama vaciamiento de tareas. Que pasó hace poquito en la Municipalidad de Salta, por lo cual echaron a una de las funcionarias, en donde una persona terminó con un colapso de salud por la violencia laboral, de que no le daban tarea, que es uno de los casos a los que usted hace referencia. En este caso, ¿la violencia laboral también se puede ejercer en los empleados públicos? Sí, mira, nosotros en Salta, nosotros tenemos una normativa nacional que, digamos, que empieza a tener mayor efectividad a partir de la firma de la adhesión de la Argentina al convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2020. Posteriormente se ratifica con la ley nacional en nuestro país. Pero antes de ese tiempo, nuestra provincia de Salta específicamente, en el 2018-2019, ya sanciona una ley provincial de violencia laboral en el empleo público, y antes de esa fecha, 2016, 2015 aproximadamente, o 2017 si mal no recuerdo, también se emite en la Municipalidad de Salta una ordenanza específica respecto de la violencia laboral en el empleo público municipal, con un protocolo específico, incluso en el caso que sí, fuese la hipótesis, el intendente o personal jerárquico ejerzan violencia sobre los trabajadores. Es decir, que Salta de alguna manera ha trabajado este tema desde el punto de vista provincial y municipal. En el ámbito provincial, una anécdota, hubo mucha discusión quién fue el autor del proyecto, porque en el año 2012 aproximadamente, bueno, yo junto con otros colegas habíamos propuesto un proyecto que finalmente no tuvo sanción en diputado y no en senador y no en diputado. Después en el 2019, 2018 se sanciona definitivamente en la provincia, pero modificado. Y me recuerdo que se discutía la autoría de qué diputado, qué senador. Bueno, es una anécdota, pero lo que quería decirle que desde esa fecha, 2015, en la Municipalidad, 2016, tenemos una ley, una ordenanza municipal que protege al empleo público municipal con respecto a la violencia laboral, y en Salta también en el 2018-2019. Si no existiese esa ley, lo mismo ya estarían protegidos a partir de la ley, que si bien involucra más al ámbito privado, se hace extensivo por el convenio internacional al ámbito público. ¿Hay licencias por violencia laboral? Sí, no específicamente en nuestras normas provinciales con respecto al empleo público provincial, pero sí en otras provincias se ha determinado licencias específicas del ámbito público por casos de violencia laboral. Saliendo del ámbito público, en el ámbito privado, la ley de contrato de trabajo, en el programa anterior habíamos mencionado el tipo de licencias. Bueno, muchas veces la licencia o la situación que yo padezco en el trabajo requiere un análisis y un seguimiento de un médico psiquiatra para finalmente poder determinar si es violencia laboral o otro tipo de situaciones que yo padezco que no están vinculadas al ámbito laboral. Si están vinculadas al ámbito laboral, incluso va a tener la posibilidad de la cobertura por las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y este es un tema importante, ¿no? Porque si hablamos de un hecho dañoso que se produce en el ámbito del trabajo, en consecuencia del trabajo, sí o sí deberían responder las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y en los casos de los empleadores que no tuvieran la RT contratada, deberán ser responsables directamente los empleadores. Bueno, acá hay una situación de que las ART no lo reconocen. Esto es un cuadro de diagnóstico desde el punto de vista médico como un síndrome de depresión, un síndrome de alguna manera de angustia, que es analizado por un médico psiquiatra y que puede generar una incapacidad laboral.
los casos que se han llevado a la justicia, uno de los más importantes ha sido, por ejemplo, un caso en Corrientes hace 2 años, donde hay que llegar a un juicio para que la ART finalmente reconozca como enfermedad profesional las dolencias o la situación psiquiátrica que tiene el trabajador o la trabajadora para reconocer un resarcimiento laboral, ¿no? Pero no está previsto como enfermedad profesional en el dictado de riesgo de trabajo que reconoce normalmente la ART. Hay que llegar a una acción judicial, pero esto es importante que lo sepan los trabajadores y trabajadoras, sería una acción en todo caso solamente contra la ART. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo justificar la violencia laboral? Porque es medio difícil la justificación, ¿no? Sí, es muy difícil desde el punto de vista que cuando uno entrevista a una persona víctima de violencia laboral, muchas veces son situaciones que padecen en soledad, ¿no? O sea, frente a su empleador o empleadora, en un ámbito privado, en su oficina o en otro ámbito, o por medios virtuales, ¿no? También, por ejemplo, que yo constantemente envíe mensajes para que realicen tareas fuera del horario laboral, podría también significar una presunción de violencia laboral. Entonces, hay una situación que es más vinculada al ámbito privado, donde se desarrolla la violencia laboral, y empieza a surgir la duda, ¿cómo lo pruebo? ¿Qué hago? ¿Qué situaciones puedo llevar? Bueno, la jurisprudencia ha venido trabajando durante mucho tiempo y en muchos casos se ha considerado la existencia de violencia laboral con un solo testigo, único testigo. En otros casos, sin testigos, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, prueba documental como es la historia clínica del trabajador o de la trabajadora, porque muchas veces yo sufro dolencias estomacales, dolores de cabeza, vómitos, palpitaciones, sudoraciones, ansiedad y un montón de otras situaciones que no la vinculo con el ámbito laboral, porque creo que esto es normal, porque el empleador siempre lo hace, porque mi jerárquico es así con todos. Entonces, voy teniendo problemas de mi salud que van quedando reflejadas en mi historia clínica. Y cuando yo lo denuncio y empiezo a relacionar las fechas con las dolencias que tenía, implica una prueba muy importante, ¿no? Y esto nos lleva a otro lugar. ¿Qué pasa si no tengo esta prueba documental? ¿Qué pasa si no tengo testigos? Parecería que no lo puedo probar. Bueno, también la jurisprudencia, y acá ha sido importante también una vinculación entre lo que es violencia y discriminación laboral, ha señalado situaciones muy importantes para considerar acreditada la violencia a través de las presunciones y de los indicios, que si bien no son una prueba directa como el testimonio o como una prueba documental, nos permiten presuponer o presumir a partir de otros hechos de que existe la violencia laboral. Por ejemplo, como yo decía, mi empleador me puede gritar o puede ejercer violencia verbal en un ámbito privado, en su oficina, golpear el escritorio, levantarme la voz, decirme de todo, que soy un inútil, que soy un incapaz, que no sirvo, que me va a echar, que me va a despedir, que no cumplo con mis tareas, burlarse de mí con cualquier concepto peyorativo, pero yo no tengo una prueba que alguien haya escuchado eso, entonces ¿cómo hago? Pero puede pasar que yo cuando salgo de esa oficina, es decir, ingrese bien, de estado anímico bien, y cuando salgo sollozando, llorando, en un estado anímico malo, muchas veces me voy al baño, como yo decía, vomito, de alguna manera tengo alguna situación anímica complicada, entonces mis compañeros ven y visualizan esto, o sea, ese testimonio de verme salir de esa oficina de esa manera también podría significar una presunción. Entonces, esta situación va a llevar a que el juez o la jueza diga, bueno, presumo que existe esta situación y entonces vamos a trasladar al empleador que en el juicio pruebe de alguna manera por qué tomó una decisión concreta con el trabajador. Por ejemplo, hay otro caso vinculado a un banco que ya no existe, el Banco Suquía en Córdoba, donde esto también se da mucho con respecto al género, ¿no? Entonces, ¿hay desigualdad de oportunidades en el mundo del trabajo? Por supuesto que la hay. Sabemos esto concretamente, que las mujeres tienen menor remuneración y acceden a menos cargos jerárquicos, pero en el caso del Banco Suquía de hace más de 15 años, concursaban por un puesto importante y jerárquico, un varón y una mujer, ante el mismo resultado prácticamente en los exámenes que se llevaban adelante, finalmente le dan el cargo al varón.
la persona, la mujer trabajadora, inicia un juicio laboral por violencia laboral, donde prueba que fue víctima de acoso sexual para obtener ese cargo, fue víctima de acoso laboral por distintos medios, y esto no solamente iba siendo replicado en su historia clínica, sino que finalmente, esto que yo llamaba de la presunción y de los indicios, en este caso en concreto, que en igualdad de condiciones concursamos, tenemos las mismas notas, pero el empleador le da el cargo al hombre. Entonces, la justicia dijo, bueno, hemos probado que hay presunción e indicios contra esta situación, que hubo violencia laboral o discriminación laboral, y en este caso, dígame usted, empleador, ¿por qué lo eligió el varón? No hubo forma objetiva de sostener ese fundamento por el cual se otorgaba este cargo al varón. Finalmente falla la justicia, aparte de haber comprobado intentos de suicidio de la trabajadora, porque lamentablemente la violencia lleva a muchas situaciones anímicas que uno se siente culpable, se siente responsable, se va aislando del grupo de trabajadores, porque algunas veces esa es la intención del violento, ¿no? Eliminarme del campo laboral, de la competencia laboral, o algunas veces no tiene esta finalidad, porque es una persona que de alguna manera tiene esa situación de generar violencia en concreto. Y de esa manera las presunciones de indicios son importantes. Y esto también es un tema actual. ¿Por qué digo que es un tema actual? Porque el DNU 70, que está suspendido provisoriamente por medidas cautelares de la Justicia Nacional y de todo el país, intenta establecer el gobierno nacional, lleva de alguna manera a decir que no se van a aplicar estas presunciones o indicios que son muy importantes en los casos de violencia laboral y discriminación laboral. En los casos, por ejemplo, de la trabajadora Cisneros, ella de alguna manera no prueba de manera directa el caso de discriminación y violencia que sufrió. Que la trabajadora Cisneros es Mirta Cisneros, la Mirta colectivera, Cisneros. la recordamos así, digamos. Exactamente, que ustedes saben que la justicia provincial, en primer lugar, sí le hace lugar al reconocimiento, finalmente la Corte lo rechaza de Salta, pero se llega a la Corte de Suprema Justicia de la Nación, donde dicen y remarca un camino que diciendo, miren, hay tantas presunciones e indicios que implican que hay hechos de discriminación, entonces usted debe realizar otro fallo, le ordena a la Corte de Justicia local, reconociendo estas presunciones e indicios que existió el hecho que se denuncia. Entonces, si no existiría esta posibilidad de las presunciones o indicios, que como pretende el DNU 70, donde señala de que cada uno va a probar de manera directa, si se quiere, o va a tener a su cargo la carga de la prueba, muchas veces va a ser difícil e imposible que se pueda reconocer la violencia laboral. Entonces, en una normativa actual de discusión, está en peligro la posibilidad de esas herramientas técnicas jurídicas para poder reconocer la violencia laboral. Pero yo digo que hay muchas posibilidades también de superar esa situación, porque ya se trata de un derecho humano laboral mundial, ¿no? Que todo el mundo está reconocido esta situación, y sería muy difícil que por una norma la podamos limitar y no reconocer. Gracias, doctor, por el informe. Que pase buen día. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Era la columna del doctor Pedro Humberto Burgos. Ahora, en De Buena Fuente, la columna jurídica laboral a cargo del doctor Humberto Pedro Burgos. Accidentes de trabajo, ART, enfermedades profesionales. Teléfono 3874-089-671. Correo electrónico humbertopedroburgos@gmail.com.